llegó el maestro Paco Cruz, ya llegó el abogado César Gutiérrez Priego, ya llegó el flamante Premio Nacional de Periodismo Pepe Reveles. Gracias por acompañarnos. Ahora sí que, ¿por dónde le entramos, mi querido Paco? Tú dices. Discúlpame, Sí. Vicente, creo que ahora ya está. Creo que para los tres el tema del día tiene que ser necesariamente el acuerdo de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, y estoy convencido que los tres vamos a tener versiones distintas. Yo no creo nada en esta versión. Está llena de huecos, está llena de parches, le faltan a este rompecabezas muchas cosas. Verdaderamente no creo la versión del secuestro. Sí, hay quienes dicen, mira, ya empata la versión del Mayo con la versión de Joaquín Guzmán. No creo que haya tenido él capacidad solo para secuestrar a el Mayo Zambada. No creo tampoco que él haya tenido nada que ver en en, uh, en el supuesto secuestro del Mayo Zambada, su padrino, además. Así que para mí, eso de que dice que no le dijo nada al gobierno de Estados Unidos, que no es una operación de la CIA, que no es una operación de la DEA, que solo intentaba recibir reconocimiento del gobierno de Estados Unidos para mejorar su postura en el proceso judicial que enfrentan él y su hermano Ovidio Guzmán el Ratón. Para mí es una grasejada, verdaderamente. A lo mejor me equivoco, porque me puedo equivocar, pero este reconocimiento en el acuerdo de culpabilidad que se hizo público este lunes, para mí tiene muchos huecos, la verdad, porque Joaquín Guzmán López no tenía la capacidad operativa, no era una pieza clave en el equipo de los Chapitos. Ovidio era en realidad la cabeza, Iván Archibaldo era la otra, pero ¿tiene información Joaquín Guzmán López? Sí tiene, claro, es parte de los Chapitos, pero para mí esta versión que da, quitándole toda la tipo de intervencionismo a Estados Unidos, Vicente, para mí no cuadra nada. Yo, a Pepe seguramente te enseñaron lo mismo que a mí cuando empezamos a reportear, piensa mal y acertarás, pero para mí con todo lo que se ha publicado en el acuerdo, está muy flojo como para comprarle la verdad a Joaquín Guzmán López. Está muy planchadito, más allá de que hayan intervenido los abogados de las dos partes. Falta mucho para completar el cuadro que nos diga cómo asesinaron a Héctor Melesio Cuen Ojeda, cómo se fragó todo eso. A mí te digo, para mí está en chino todavía. Yo inicialmente no creo en esta versión, aunque nos la cuadren con que el Mayo dijo esto y Joaquín Guzmán dice esto, por lo tanto ya empatan, es la primera versión del gobierno de Estados Unidos. Para mí, no. Creo que nos están intentando chamaquear, que están planchándonos una versión a la que le faltan muchas piezas, sobre todo las del rancho, y lo otro, están poniendo a Joaquín Guzmán López como si fuera verdaderamente un capo de capos, y era un capito menor, era un capito, el Chapito, Vicente, Pepe y César. A ver, César, otro acuerdo con los considerados como narcoterroristas por ese gobierno que acuerda. Golpe de Estados Unidos, opresión de Estados Unidos al que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo entiendes este acuerdo de El Chapito con el gobierno estadounidense, César, que además confirma que lo que escribía o mucho de lo que escribía en aquella carta que se publicó el Mayo Zambada era verdad, que había sido secuestrado? Mira, coincido con lo que dice Paco y creo que Pepe va a coincidir con nosotros. Lo que ya no queda lugar a dudas es que sí fue secuestrado el Mayo Zambada. Donde nos viene a nosotros, obviamente, esa información que no se encuentra, esa información, pues tiene que ver en el hecho de
si tenía la capacidad Joaquín Beltrán López para él solo poder secuestrar a Ismael El Mayo Zambada. Segunda, queda corroborado que él cometió un delito en territorio nacional, que esas carpetas de investigación que el anterior fiscal debió haber desde hace mucho tiempo haber obtenido la declaración para poder indagar sobre lo que se veía tanto en la declaración del Mayo Zambada como del mismo Beltrán López, ¿no? Del Güero, pues obviamente, pues eso nos habla de la falta de capacidad de investigación de la fiscalía o de interés, ¿no? Me parece que toda la intención de llegar a un acuerdo con el menor de los chapitos es en el mismo sentido de tratar de justificar por qué el gobierno de los Estados Unidos sí termina haciendo una negociación con el líder de una facción criminal terrorista extranjera, y que de alguna forma también es un medio de presión para lo que hemos estado viendo en los diferentes países de América Latina. Porque no solo es contra México. Recuerda que en teoría el cártel de los soles es conocido por la información que terminan dando todos estos líderes criminales, en donde dicen que ellos tienen una relación con el gobierno de Venezuela por medio de un grupo criminal como los soles. Entonces viene a robustecer lo que Estados Unidos está haciendo en toda la región. Y me parece que va mucho de la mano de la política. Pero sí queda claro algo, sí se cometió un delito, sí fue secuestrado. Ahora lo importante es llenar esos vacíos, pero con información oficial. Y la información oficial es, yo opino lo mismo que Paco. Yo no creo que él haya tenido la capacidad para solo operar el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y posteriormente poder ingresar a Estados Unidos, que ya lo estuvieran esperando autoridades del FBI y que simplemente un avión pudiera pilotear, llegar a Nuevo México, donde estamos hablando de que una de las bases aéreas y primer punto de defensa de los Estados Unidos se encuentra a pocos kilómetros, sin que hubiera tenido el conocimiento el gobierno de los Estados Unidos y además estar de acuerdo para que él pudiera ser recibido en ese momento por autoridades del FBI. Y si bien es cierto, dicen en el acuerdo que él no recibirá ningún tipo de beneficio por esta situación, la realidad es que al contrario, parecería que lo que están justificando es el hecho de que como él llevó al Mayo Zambada, gracias a eso es que va a poder él llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. A ver, César, antes de ir con Pepe, tu nombre aparecía en la lista de los 43 de los 43 que aspiraban a la Fiscalía General de la República, candidatos, y Leticia Robles de la Rosa, la reportera de La Fuente ahí en el Senado, ha publicado en los últimos minutos los que serían los 10 perfiles elegidos en la Junta de Coordinación Política del Senado para enviarle a la presidenta como los finalistas, y tu nombre no está en la lista. ¿Qué sabes de esto, César? Si acaso sabes algo. Dice Leticia Robles de la Rosa que más allá de la lista de los 43 candidatos en la que tú aparecías, ya está la lista de los 10 finalistas, que incluye a la exdirectora jurídica de Pemex, Luz María Zarza Delgado, a el ex colaborador en la Fiscalía de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, Maribel Bojorges Beltrán, a una abogada de Veracruz de nombre Sandaluz González Mogollón, al exfiscal, a la exfiscal de la Ciudad de México, exconsejera jurídica de la presidenta Ernestina Godoy, a una exfuncionaria en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México de nombre Mirna Lucía Grande Hernández, al abogado Luis Manuel Pérez de Hacha, al abogado de carrera judicial Alfredo Barrera Flores, juez magistrado, al amigo Hamlet García Almaguer, exdiputado por Morena, y con muy mala leche Leticia Robles de la Rosa. Bueno, con toda la reserva que amerita, dice ligado a la luz del mundo, le pone ahí. David Borja Padilla, abogado, y Miguel Nava Alvarado, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos en Querétaro, que representó a las familias de las víctimas de la guardería ABC. Tú tenías conocimiento de esto y danos tu opinión.
La verdad es que no tenía conocimiento, Vicente. Yo lo único que hice fue inscribirme en un derecho legítimo, ¿no? Sería ilógico de mi parte haber sido candidato a ministro y no aspirar como penalista a ser el titular de la Fiscalía General de la República, entendiendo que esto tiene que ver con acuerdos de carácter político y obviamente la cercanía que pudiese existir con el Ejecutivo Federal. La verdad es que no tenía conocimiento. Conozco algunos de los perfiles, incluso esta abogada de Veracruz de la que hablas fue candidata a fiscal general de justicia del estado de Veracruz. Me parece que muchos de ellos son muy buenos perfiles. Conozco personalmente a Hamlet Almaguer, por más que la mala leche que le estén tirando, creo que es un perfil importante, es un abogado reconocido y me parece que incluso la calidad de persona que él tiene es importante subrayarlo. Y la verdad es que no tenía conocimiento, y si son esos los candidatos del Senado, pues enhorabuena, tienen los méritos suficientes en una carrera para que puedan ser considerados por el Ejecutivo Federal para que puedan ir dentro de una terna. ¿Estás bloqueado, César? Pues no sé si estoy bloqueado, pero simple y sencillamente sé que yo no tengo padrinos políticos que me pudieran apoyar, ¿no? Yo lo dije desde el día 1, en un interés legítimo y en congruencia con mi persona, pues yo no podría dejar de participar para ser fiscal general de la República, entendiendo que no tenía yo ninguna posibilidad real. Eso no quita que pues yo voy a seguir apoyando el proceso y que si mi nombre no aparece, pues adelante para los nombres que aparezcan y que sean buenos perfiles que puedan ayudar a lo que es la Fiscalía General de la República. Con la reserva de dónde aparece la información, por eso la comparto. Yo tengo muchas diferencias y he criticado muchas veces a Leticia Robles de la Rosa, reportera de La Fuente ahí en el Senado. Estaba leyendo también, hay que decirlo, Pepe Reveles, el maestro Pepe Reveles, tu análisis de esta declaración de culpabilidad y admisión de secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Muy interesante todo lo que se mueve, porque hay muchas aristas, Pepe Reveles. Pues sí, lo novedoso, muy buenos días a todos, Vicente, Paco, César Gutiérrez. Lo más relevante es esta revelación pública de que sí fue él quien secuestró a su padrino y que es el Mayo Zambada, que este Joaquín Guzmán López lo dice con toda claridad y da detalles específicos, incluyendo el detalle de cómo no operó solo, que es un poco lo que decía Paco al principio. Dice que entró a un cuarto en donde él había quitado un cristal de techo a piso para que pudiera entrar un comando armado. Nunca especifica a quién pertenecía este comando armado, si eran policías estatales, policías federales, si era gente del propio cártel de Sinaloa, pero esta gente sometió, no dice cuántos eran, pero me imagino que no menos de media docena, y lo somete, le pone una bolsa en la cabeza, lo ata de manos atrás, lo sube a una camioneta y se lo lleva a una pista para de ahí trasladarlo a los Estados Unidos, a la frontera cerca del Paso, entre Nuevo México y Texas. Y ahí se entrega el propio Joaquín Guzmán López y entrega al Mayo. Es curioso que insista en que no se lo pidió Estados Unidos. Es curioso que las informaciones del gobierno de Estados Unidos digan que exactamente ellos no pidieron que alguien les traicionara y se llevara contra su voluntad al Ismael El Mayo Zambada. Pero qué curioso que había gente del FBI esperándolo, o sea que sí sabían. Por tanto, ahí hay algo que no está bien claro. Y otra cosa que no está clara es que el avión, el Beechcraft que entra, si era particular o si era del gobierno de los Estados Unidos, y el piloto, que no sabemos también si era mexicano o estadounidense, y que no fue detenido. Entró a espacio prohibido, digamos, a
a espacio aéreo de Estados Unidos sin permiso. Y aún así no le hicieron nada. Entonces, me parece a mí que los detalles sí confirman que Joaquín Guzmán López fue el operador de este traslado del que era su padrino, de Ismael El Mayo Zambada, porque da otros detalles como, por ejemplo, que ya en el avión, en donde lo amarró con unos cinchos al asiento, o sea, iba impedido de moverse Ismael El Mayo Zambada, y le dio una sustancia con somníferos, con calmantes, que me imagino que como una prueba de que no le iba a envenenar, Joaquín Guzmán López le da un trago y luego se la da a beber en la boca a Ismael El Mayo Zambada. Así es como llega a los Estados Unidos. Y tienen razón quienes me precedieron en la palabra, tanto Paco como el licenciado César Gutiérrez, porque hay muchos huecos en esta información. Uno de ellos es si realmente la convocatoria se había hecho con la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya. También si el asunto que se quería dirimir allí era el de Héctor Melesio Cuenojeda, que tenía algunos pleitos viejos de la universidad. Se me hace raro que el Mayo fuera el árbitro en un tema universitario, pero bueno, así es como se pinta. Y como el Mayo, habiendo descrito que fue ejecutado en su presencia Héctor Melesio, o sea, vio a Héctor Melesio entrar y habría sido ejecutado ahí, la Fiscalía de Sinaloa manejó una versión extraña de que habría sido baleado en una camioneta en una gasolinera, en donde a una hora en que ya debía estar muerto. Todo esto hace pensar en que se ocultan cosas. ¿Por qué Rubén Rocha Moya se ausenta exactamente el día que tiene esta cita en la que estaba convocando él también? ¿Por qué los dos ayudantes, guaruras, guardaespaldas de Ismael El Mayo Zambada que entraron con él no aparecen desde entonces, hace año y medio? Y los otros dos que se quedaron afuera vigilando tampoco aparecen. Están los 4 nombres, que no los traigo aquí, pues y no valdría la pena mencionarlos. Algunos eran ex policías, pero eran guardaespaldas del Mayo Zambada. Entonces hay 4 personas más que con toda seguridad fueron liquidadas ahí también, ¿no? Entonces es un enredo que no termina de desenredarse, porque incluso el fiscal Gersmanero en su momento pidió que, puesto que se había cometido un delito al llevarse contra su voluntad al Mayo Zambada hacia los Estados Unidos, deberían devolverlo a México. Y lo pidió información y pidió que devolvieran al Mayo a México. Yo no sé con qué fin, pero era la pretensión de Gersmanero también. De tal manera que, repito, hay muchos huecos de información que ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de México están diciendo, ¿no? El de México porque seguramente no lo sabe. Y otra cosa, cuando se inicia, vamos a decir, una serie de negociaciones por parte de Joaquín Guzmán López, su hermano Ovidio Guzmán López ya había declarado culpable desde el 11 de julio, también en los Estados Unidos. O sea, van a llevar el camino juntitos, los dos, negociando, y es probable que al final obtengan una sentencia, según los expertos estadounidenses, que se ha publicado, una sentencia no mayor a 10 años de prisión, porque pues cadena perpetua no les van a dar a estos jóvenes, no tan jóvenes, 39 años tiene ya Joaquín, y Ovidio es más chico. De todas maneras, van a tener que estar hablando
dando información del modus operandi del cártel de Sinaloa, de sus propios medios hermanos, de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo, que son los que continúan vivos y operantes, libres en Sinaloa, sí, confrontados con la Malliza y confrontados con otros grupos en Sinaloa que está muy dividido. Y aprovecho para decir que esta división ha provocado mucha violencia y ya tiene año y medio esta violencia desde que se llevaron al Mayo a los Estados Unidos y no parece que vaya a cesar con esta situación, porque es muy factible que los Estados Unidos vayan acopiando información del modus operandi del cártel de Sinaloa y lo empleen en el momento en que Donald Trump quiera presionar al gobierno de México, diciendo que pues ahí tiene información dura, precisa, acerca de la operación de los grupos criminales con, muy posiblemente con políticos locales y con empresarios. Todo este mar de información apenas comienza y creo que va a poner a pensar mucho a quienes tengan que ver con esto y sobre todo México no puede esperar mayor cosa positiva por parte del gobierno de Donald Trump que presiones desde el exterior para que lo deje entrar a atacar a los grupos criminales en su propio territorio. Hablando de presiones políticas y cosas peores, querido Paco, por un lado, el gobierno de Estados Unidos hablando de la posibilidad de ayudar a combatir al narcotráfico que tiene hasta el cuello a los políticos en México, y por otro lado indulta a un ex narcopresidente, el de Honduras. Por un lado indulta al expresidente de Honduras y pacta con el hijo de uno de los capos más importantes del narcotráfico. Bueno, con otro de los hijos de uno de los capos más importantes del narcotráfico, y sigue la mata dando. Y en ese sentido, pues, en momentos en que está amagando con hasta una operación militar para sacar al narco presidente, como le llaman a Nicolás Maduro, pues sí brinca el indulto a Hernández, a Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, ¿no, Paco? Sí, fíjate, Jaime, pero discúlpame, Vicente, es que estaba platicando por el otro lado con Jaime Hernández, pero a Vicente, Pepe y César, les voy a contar algo. Es que, ¿por qué no creo en nada, ni siquiera en esa versión del Chapito que dice yo lo secuestré y hubo un operativo y abrí un hueco en el techo, un tragaluz, por decirlo, gigante, por donde pudo entrar y pudo haber entrado un comando? ¿Por qué no lo creo? Porque debemos recordar las operaciones de la CIA en Centroamérica, operaciones de la CIA en Irán, operaciones de la CIA en Irak, que han quedado en el anonimato, pero así opera Estados Unidos, así opera la CIA. ¿Por qué estaba esperando el FBI? Decía bien Pepe, decía César. ¿Por qué lo estaban esperando? ¿Qué aeronave extranjera hubiera tenido la capacidad de violar el espacio aéreo en Estados Unidos, aunque sea por unos metros? Sé que yo conozco, yo viví 4 años y medio en Ciudad Juárez, es allí a donde hace frontera Santa Teresa, que es a donde Santa Teresa, Nuevo México, a donde te aterriza esta aeronave. Santa Teresa hace frontera con Ciudad Juárez y con El Paso, Texas, ¿sí? Y esa frontera, desde que yo vivía en los 80, está súper vigilada con drones, con aparatos de la más alta tecnología. Así que yo me pregunto, ¿es de veras alguna aeronave pudo haber violado el espacio aéreo de Estados Unidos? Claro que no, claro que ninguna. Y luego lo otro, lo estaban esperando. Lo estaban esperando. Hay manuales de la CIA, manuales del Mossad, que así operan. Si no lo queremos recordar es otra cosa, pero hay que recordar solo Centroamérica, ¿sí? Irán contras, todo, el tráfico de armas,
hay que recordar la invasión a Panamá, la caída de Manuel Antonio Noriega. Así opera la CIA. Y para mí, yo hoy, con esta versión que da el Chapito, como la pintan, que es una novela prácticamente, una novela negra o una novela, un cuento de la CIA y del Chapito Joaquín Guzmán López, para mí es un cuento chino. Un cuento chino para vernos las caras, pero además la forma en que tratan de cuadrar la versión con la de El Mayo Zambada. Eso es tratar de cuadrarla, es ponernos para que digamos nosotros, pues sí, mira, así la pusieron y ya confirmamos que hay un secuestro. Para mí no está confirmado nada, porque es manual de operación de la CIA, manual de operación del Mossad, y este cuento es para mí es un cuento chino para vernos la cara, pero y para decir, como decían, mira, pues ya Estados Unidos ya da su primera versión. No, no hay una versión. Hay un cuento que quieren que nos traguemos. ¿Y por qué? Porque, regreso otra vez, Joaquín Guzmán López no era una cabeza en el narcotráfico. Sus hermanos sí. Ovidio era la cabeza, Iván Archibaldo eran las cabezas, pero Joaquín Guzmán López no. O sea, no tenía ese peso. Pero, en fin, eso es lo que yo pienso, que hay que ver las operaciones de la CIA históricas en Centroamérica, en Irak, en Irán. Hay que ver cómo opera el Mossad, y si me apuras un poquito, y pienso que el Mossad, por lo menos los manuales de operación del Mossad están ahí. Así, y luego a eso súmale, sí, y tú tienes razón, el indulto y la liberación de Juan Orlando Hernández, que fue recién condenado, 45 años de prisión. Entonces, para mí, no hay una sola duda. Estados Unidos, y en el caso lo especifico, Donald Trump está caminando para que la DEA y la CIA, que tiene dentro de la CIA históricamente tiene un brazo que controla el narcotráfico, controlen todo el narcotráfico. Todo, solo, sin intermediarios, que esos son los capos mexicanos, intermediarios, que controlen absolutamente todos los flujos de droga que entran a Estados Unidos. Y solo hay que recordar, el presidente estadounidense Donald Trump es un negociante, y si algo le gusta a este tipo es el dinero en grandes cantidades. Ha hecho un gran negocio de la Casa Blanca, ha monetizado como nunca, ha robado como nunca. Así que, y la liberación de Juan Orlando Hernández nos dice, y mira, cuando te decía el chapucero, y le digo el chapucero porque así le dicen en mi casa, cuando el chapucero te decía que una eventual liberación de Genaro García Luna no está tan descabellada. No está tan descabellada. Yo mismo lo he dicho, si en algún momento Genaro García Luna les entrega, no importa el proceso, no importa la condena, si les entrega información, lo liberan, Lo liberan, no importa nada, y Juan Orlando Hernández da la razón. Así que el chapucero tiene razón en mucho. Y luego ya te decía, nada más, hay que ver quién es Donald Trump, un ávido empresario que ha logrado catapultar su fortuna, por más que haya perdido en las criptomonedas, su fortuna a un nivel que no se había visto nunca en Estados Unidos. Ha sido, sí, durante más de 3 décadas, un hombre de negocios, un personaje cuya fortuna y personalidad le bastaron para codearse con todos los grandes magnates del momento, pero que él quiere más. Y tampoco hay que olvidar que es un criminal que está en la Casa Blanca, no lo digo yo, es un criminal convicto. Así que lo que parece que de pronto es un chiste, es una realidad. Donald Trump es capaz de todo, y por eso, regreso para cerrarlo, este tipo que es el 47º presidente de Estados Unidos, o la primera potencia mundial, es un tipo ávido de dinero limpio y sucio. Y ese dinero sucio implica el narcotráfico, recibido ese dinero a través de quién, de la DEA, de la CIA, en donde, en los grandes bancos de Estados Unidos que controlan el sistema financiero mundial. Vicente, Pepe y César. Gracias, Paco. César, ahora que regresó Andrés Manuel López Obrador, también circula, dicen, era cabrón el viejo, o algo así. Hay un ¿cómo se dice? Un corrido, ¿no? La Casa Blanca
le va a copiar a las mañaneras de López Obrador y están estrenando su sección Medio Infractor de la Semana para señalar las noticias que consideran sesgadas o falsas sobre Donald Trump, solo por no dejar ahí nada más para aderezar la mesa. Mi querido César, vamos en esta segunda y última vuelta con tus comentarios, con tus opiniones. Mira, fíjate, Vicente, es lógico, si algo nos demostró, ¿no? López Obrador, y como bien lo dijo el Chapucero, es cierto que él fue el primer gran youtuber y comunicador en redes sociales, ¿no? Obviamente ya después hubo figuras como tú que retomaron ya un concepto periodístico por medio de YouTube y que pues, obviamente hasta el día de hoy seguimos viendo el éxito, pero creo que es la forma como ellos también se dan cuenta que pueden manejar la narrativa, situación que sí creo que ha estado en estos momentos fallándole al actual gobierno, porque parecería que las mañaneras son para contestar falsas acusaciones y no para generar la agenda, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, mi querido Vicente, me parece que sí, en cuestión de narrativas, como tú dices, ¿no? Dijera el corrido, era cabrón el viejo, ya le quieren copiar, ¿no? Incluso por el hecho de, incluso la cadencia de cómo lo hacía, creo que ha servido, creo que la presidenta comunica muy bien, pero creo que la gente que está alrededor de ella en comunicación social les ha faltado un poco hacer que la mañanera sea la base y el fundamento de donde se retoman las noticias, situación que no estaba pasando ahorita. Y quisiera yo también ahondar en el hecho de, para mí sí queda claro que se cometió un delito y un secuestro en contra de Ismael El Mayo Zambada. Ahora lo importante es saber, porque yo coincido, la verdad es que Joaquín Beltrán López, el güero, no tenía la capacidad para poder secuestrar al Mayo Zambada, y menos solo. Por supuesto que tuvo que tener apoyo. Y también esto nos deja un hecho claro, trascendente e importante, ¿no? La vida de delincuente no paga bien. No importa lo que hagas y no importa los disquevalores que profeses a todos estos jóvenes, y lo digo también por mis hijos, que les vendieron la narcocultura durante tantas décadas, tantos años, el crimen no paga. Ellos son capaces de ir en contra de su familia, sus medios hermanos, contra su familia directa, contra los que eran sus socios, con tal de llegar a un acuerdo. Y dos, todas las películas que nosotros vemos en Hollywood no es por el hecho de que salga un soldado y diga, no te preocupes, Lili Telles, yo voy a ir a invadir México para que tú tengas democracia y soberanía. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con entramados políticos, tiene que ver con cuestiones de poder, con cuestiones de injerencia, y me parece que lo hemos estado viendo todos en este momento. ¿Por qué? Porque me parece que los ultraderechistas quieren retomar el poder, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Me parece que hay un choque de ideologías y me parece que incluso ahorita hay muchos que en teoría apoyan a la izquierda y que apoyan al gobierno de la transformación, donde son timoratos, ¿no? Y no salen realmente a defender lo que tendrían que defender. ¿Por qué? Pues porque se quedan en el discurso vacío, se quedan en el pagar notas en los periódicos donde ponen su nombre en apoyo, pero en los hechos no están haciendo las cosas. Y me parece que es momento importante, porque incluso creo que históricamente es un momento importante. Ya demostró el gobierno de los Estados Unidos que no le importa la lucha en contra del terrorismo, ¿no? De los grupos criminales, como los denominaron ellos, sino lo que buscan es tener mayor control político e injerencia en los diferentes países de América Latina. Y el ejemplo más claro es lo que sucedió en Honduras. Hay un dictador. ¿Mandé? No, dime, hay un dictador. Hay un dictador. Es juzgado, se va a la cárcel y resulta que lo indultas porque vienen elecciones en ese país y lo que tú quieres es tener injerencia en quién va a quedar en la presidencia. Me parece que es la muestra más clara, ¿no? No solo ese caso, sino que vemos lo que sucedió en Argentina y en algunos otros países, y me parece que por eso la injerencia y la insistencia con México, porque México es la punta de lanza para toda América Latina. Me llama la atención que para el 2026 digas que va a haber servicio militar para todos, obligatorio. Esa sí no la veía venir, César.
Pero es que realmente el servicio militar nacional es obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos. La única diferencia es que ahora va a haber 2 periodos para que más jóvenes puedan participar. Y en lugar de que sean 44 sesiones, como lo era hasta en el 2025, ahora van a ser 2 periodos de 13 sesiones, en donde los jóvenes van a poder ir todos los sábados, cumplir con el servicio militar. Y me han preguntado mucho por lo de las bolas, ¿no? Porque antes era bola blanca y bola negra, y ahora hay bola blanca, bola azul y bola negra. Entonces la gente me preguntó, oiga, ¿pero de dónde salió la bola azul? Es lo mismo, la bola blanca, si te toca bola blanca, es que vas a realizar tu servicio militar nacional en instalaciones del Ejército o de la Fuerza Aérea. Si te toca bola azul, será instalaciones de la Armada de México. Y si te toca bola negra, va a estar a disposición. ¿Qué significa? Que no vas a marchar físicamente, pero sí va a estar en la reserva por si alguno de los que les tocó bola blanca o bola azul no cumplen con el servicio militar nacional. Entonces, en realidad es obligatorio, sí, pero siempre ha sido obligatorio. Eso nos lo dice el artículo 5º constitucional y el 31, ¿no? La realidad es que en nuestros tiempos, lo recordará Paco, Pepe, tú, Vicente, nosotros necesitábamos la cartilla para poder sacar el pasaporte y había muchos documentos en donde te lo pedían. Ahora la cartilla única y exclusivamente se pide si tú quieres trabajar en cuestiones que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Pero me parece que es importante porque los jóvenes que han estado durante tantos años bombardeados por la narcocultura, el que tengan la posibilidad de tener una opción distinta, conocer a las Fuerzas Armadas, que a ellos ya les tocó vivir con el Ejército, con la Armada de México en las calles, pues obviamente no tengan ese temor, que conozcan un poco más lo que son obviamente las Fuerzas Armadas de nuestro país y que incluso vean que pueden tener otra opción. ¿Sabes tú que el porcentaje de muchachos que van al Servicio Nacional Militar, que terminan ingresando al Ejército, a la Fuerza Aérea o a la Armada de México o a alguna institución de educación militar es de cerca del 30%? Y en el caso de las mujeres que pueden hacer el Servicio Nacional Militar voluntario desde el año 2020, el porcentaje de mujeres que hacen el Servicio Nacional Militar es del 50% de las que lo realizan y posteriormente terminan ingresando a alguna de las Fuerzas Armadas que tenemos en nuestro país. Entonces me parece que es importante, es interesante, no es ninguna venganza, es simple y sencillamente que conozcan las Fuerzas Armadas, que es un periodo muchísimo más compacto y que sean muchos más jóvenes los que tengan la posibilidad de cumplir con el Servicio Nacional Militar. Muy bien, gracias por aclararlo, César. Vamos a cerrar con tus reflexiones, tus comentarios, tus opiniones, maestro Pepe Reveles. Bueno, pues me parece a mí que valdría la pena hacer un comentario de por qué ha sido retirado, porque esa es la verdad, de manera disfrazada, porque se le ofrece una embajada no sabemos todavía qué país, al fiscal Alejandro Pérez Manero, que había resultado en los últimos, en este gobierno, pues algo incómodo en la medida en que no resolvía muchos casos pues, de relevancia para el país. Tiene en la historia haber utilizado su puesto para beneficiarse personalmente y hacerlo de manera pues punitiva, porque cuando murió su hermano Federico en 2015, él se fue a acusar a la que fue su esposa y a la suegra de homicidio doloso por omisión, como si ellas hubieran tenido que ver con esta muerte, porque dijo que no habían tenido los cuidados suficientes para su hermano. Y bueno, ¿de dónde queda él, no? Si no lo cuidaron ellas, ¿por qué no lo cuidó él o por qué no se lo llevó, no? Porque tenía pues una enfermedad terminal. Entonces eso lo signó porque las tuvo durante años en la cárcel, acusadas de esta manera. También tuvo como polémica pública el hecho de pelear la titularidad de la Universidad de las Américas en Puebla y su plantel aquí en la Ciudad de México, de donde él se decía dueño y de donde sacó incluso dineros para
comprarse una propiedad que no metió en su declaración de bienes como funcionario. Gers Manero sirvió a todos los partidos. Él estuvo en la Operación Cóndor allá en los años 70 en el Triángulo Dorado Mexicano, en Sinaloa, Durango y Sinaloa, Durango y Chihuahua, y después eso al servicio del PRI. Después estuvo al servicio del PAN, donde fue secretario de Seguridad Pública federal, había sido secretario de Seguridad Pública local también, y ahí inclusive consignó a Wilfrido Robledo Madrid y a Genaro García Luna por malos manejos, porque eran sus subalternos, y los metió a un proceso del que Wilfrido Robledo salió con una inhabilitación de 10 años, sin ir a la cárcel, y Genaro García Luna ni fue a la cárcel ni fue inhabilitado. Después ya en Estados Unidos, García Luna, curiosamente, era pedido de regreso a México, después de haber sido capturado en Estados Unidos, olvidándose Gers, pues que había sido su propio enemigo, ¿no? Y acá nunca le hizo caso a Estados Unidos y lo dejó en un proceso en territorio vecino de la potencia, en el cual ya fue condenado Genaro García Luna, tras muchos esfuerzos de rehacer su proceso, ¿no? De iniciarlo nuevamente, fue condenado a 58 años de cárcel, lo que lo equivale casi a una condena de por vida, porque saldría después de los 90 años de la cárcel si es que esto ocurre. Entonces, son estos, hay casos relevantes de Odebrecht, de Pemex, de otras procedencias, en donde Gers no se vio efectivo, no investigó como debiera, no llegó a conclusiones que pudieran dar satisfacción a la sociedad mexicana y a los propios gobiernos a los que servía. Entonces estamos hablando de un fiscal, hay un artículo en El Financiero muy en contra de él, que escribió ni más ni menos que el ex fiscal de Hierro, como se le conoce a Javier Coello Trejo, diciéndole no solo corrupto, sino inepto, gente que nunca entendió la cuestión penal. Entonces, creo que no tiene una imagen buena, su propio talante personal es muy obsesivo, vengativo, es un hombre de malas maneras que estuvo durante muchos años, le faltaban un poco más de 2 años para cumplir el periodo para el que fue nombrado fiscal. Y bueno, ahora se le adelanta la salida, diciendo que la presidenta que pues había cumplido un periodo, un episodio en la vida y que se iría de embajador a un país que ni siquiera se ha designado, no se ha dicho a dónde iría, y pues Gers no tuvo otra más que aceptar. Y en cambio, pues la sustituta, primero como temporal, en este momento es Ernestina Godoy, la que fue fiscal de la Ciudad de México, pero entre los, como mencionabas hace rato, entre los más seguros aspirantes que pueden escoger el Senado, en los 10 está Ernestina, y seguramente la presidenta Claudia Sheinbaum
va a tener preferencia por ella porque ya colaboraron juntas, no digo que sea incondicional, pero es muy cercana a ella, respetando la autonomía de una Fiscalía General de la República, pues puede haber momentos de más colaboración, de más comunicación, de más acuerdo entre ellas, repito, sin que pierda su autonomía, pero seguramente pues más cercana en bien de la marcha de la nación. Claro. Mi querido Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo, a ver si me ayudas, Ceci, con el audio. Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica, este libro que le he recomendado, Necropolítica y Narcogobierno, y también el libro de referencia sobre Florence Cassés e Israel Vallarta, el Afer Cassés, una historia de novela. Gracias, mi querido Pepe, por llegar a esta cita de la Mesa de Seguridad en Sin Censura. El abogado César Gutiérrez Priego, recuerde que escribe su columna, que sube videocolumnas, que está en redes sociales. ¿Por qué no cerramos con la invitación, César? Sí, Vicente, como siempre, un placer estar aquí todos los martes con ustedes. Invito a la gente que me siga en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPrim, a las videocolumnas que subo a TikTok como @CesarGutiPrim1 y César Gutiérrez Priego en YouTube, y a las columnas que escribo todos los martes en La Silla Rota y los jueves en el Heraldo de México, y por supuesto los martes aquí en la Mesa de Seguridad con Paco, con Pepe y contigo, mi querido Vicente. Les mando un abrazo y que tengan excelente día. Gracias, abogado César Gutiérrez Priego. Querido Paco Cruz, autor de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia desde hace más de una década como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos con tus redes sociales, por favor? Discúlpame, Vicente. Primero, un abrazo a Pepe, un abrazo para ti, un abrazo a César Gutiérrez Priego. Yo me pregunto, Vicente, ¿cuándo viene AMLO la película? Seguramente que eso espantaría a más de uno, o aquella película que descubre que los quienes apoyan a Ricardo Salinas Pliego no son ricos. Pero yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el próximo martes, César, Pepe, Vicente. Gracias, Paco. Gracias, abogado. Gracias, querido Pepe Reveles. Más de 100 años de experiencia en esta mesa de seguridad, hablando en este espacio libre, libre como el viento.